Algunas personas suelen, cuando están enseñando Apocalipsis, usar una cantidad de vocabulario que es técnico. Y yo diría que no está mal usarlo, pero sí está mal parecer pretencioso y no explicarlo. De hecho, una de esas frases que tanto ocupan es el valle profético, que está asociado, por supuesto, a la escatología. Dicho así, esas expresiones suenan como a mucho conocimiento, pero ahora verán que es algo tan sencillo y de hecho nuestro tiempo, nuestro devocional va a girar precisamente alrededor de una especie de valle profético. Puntualmente, ¿qué es escatología? Es parte de la teología sistemática que estudia los eventos del porvenir. Así es que en simples palabras, escatología, escatos es referente al futuro, logos, un tratado científico, es todo lo que tiene que ver respecto a los eventos que aún no han sucedido. Y valle profético, ¿qué es? Verán cuán sencillo es esto. Y sé que no está en la guía, pero lo van a necesitar. Esto es una especie de valle profético. Esto es la cresta y aquí está el valle. Esta es otra cresta y aquí es otro valle. Después de un pico va a haber un valle y así repetidas veces. Si usted se coloca aquí, su punto de vista le va a permitir ver únicamente qué cosa, porque usted está en la cresta de esta cima. ¿Qué es lo que le va a permitir ver este punto de vista? ¿El qué? Lo que hay no. demás crestas. Lo único que vas a poder ver son los demás picos. Eso es lo único que hay de aquí hasta aquí. ¿Qué más hay? Están los valles. Pero este ángulo no nos permite ver esos valles. A eso los estudiosos le llaman valle profético. Y si le ponemos en una línea con el tiempo, bien puedo decir que esto sucedió en el año 33 de Cristo y esto va a suceder en 2021. Significa que en toda esta línea de tiempo hay una cantidad de valles que no están descritos. Pero Juan sí vio desde aquí lo último que iba a suceder. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que hace el punto de honor en un valle profético? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que determina lo que yo voy a ver en un valle profético? Exacto, en donde estoy. Eso en arquitectura se llama perspectiva. Simple y sencillamente, si cambiamos el término de teología, de escatología, y en lugar de hablar de un valle profético, hablamos de un ángulo de vista y que para ver necesitamos un punto, entonces la perspectiva son las distintas líneas que en arquitectura se tracen para hacer un diagrama. Ahora, si en lugar de usar esto en arquitectura, lo ocupamos en nuestro estudio, esto es un panorama. ¿Qué es un panorama? Usted se coloca en X punto y usted no va a poder ver todo lo que está en el valle, ni va a poder ver el dibujo en sí, porque ese dibujo en arquitectura no va a estar en 3 dimensiones. Apenas va a estar en un papel. Probablemente en este ni siquiera va a usar colores, solo va a usar blanco y negro. Así es que su punto de vista o su perspectiva está limitado a la posición y en realidad a lo que está buscando. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Esto es un panorama del libro de Apocalipsis, en donde yo estoy parado en una cresta y me anticipo en advertirles. No pretendo ver todos los valles y todas las crestas del libro de Apocalipsis, sino únicamente un panorama.
¿Desde cuál punto de vista está este panorama? Me da pena decirlo así porque parecerá un poco suntuoso, pero lejos estoy. El punto de vista en este panorama es el mío. Aquellos versículos que yo creo que debo recalcar o que ustedes me pregunten, los voy a recalcar. Pero vamos a pasar obviamente muchos por alto. Imagínense si no. Hoy empezamos a estudiar las iglesias del Apocalipsis. ¿Saben? Busqué en mis notas, me llevé un sermón de 45 minutos para cada iglesia. Y hoy vamos a ver 4 en 30 minutos, más otras cosas que quién sabe si vamos a ver 4. Pero para cada iglesia me llevé 45 minutos y creo que en 2 de ellas ocupé 2 sermones, porque no es suficiente. Sé que algunos estarán inquietos preguntándome, bueno, pero ¿qué es lo que usted va a decidir profundizar y qué no va a decidir? Recalco, esto es un panorama bíblico en donde desde un punto de vista limitado, no estoy diciendo superficial, estoy diciendo limitado, algunas cosas las vamos a abordar, algunas cosas no las vamos a abordar. Bueno, es necesario también entender un poco sobre lenguaje figurado y lenguaje literal. Gracias. Gracias. Es importante porque Apocalipsis está inundado de lenguaje figurado, pero también de lenguaje literal. Así es que como contexto, ustedes necesitarán identificar cuándo deben usar un lenguaje figurado y un lenguaje literal. Saben que, como dato curioso, algunos libros de gramática contraponen estas 2 definiciones. Digo curioso porque, escuchen esto. Dicen que el lenguaje literal es lo opuesto al lenguaje figurado. No por definición, sino por aplicación. Primero, voy a definir qué es lenguaje literal. Lenguaje literal es algo, una expresión que dice exactamente lo que dice. Eso es lenguaje figurado, literal. Déjenme darles un ejemplo del lenguaje literal. Esto es un candelabro. Interpreten literalmente lo que acabo de decir. Esto es un candelabro. ¿Qué es esto, Gamaliel? ¡Oh, qué profundidad! Eso es lenguaje literal. La expresión, la palabra, dice exactamente lo que dice. Y como yo acabo de decir que esto es un candelabro, pues ustedes interpretenlo literalmente que esto es un candelabro. ¿Todos listos? Ahora voy a ocupar el lenguaje figurado. Esto es un candelabro, pero interprétenlo de forma figurada. Esto representa algo más que el candelabro por sí mismo. De ahí que algunos académicos, quizás con fines didácticos o mnemotécnicos, dicen: oiga, el lenguaje figurado es el opuesto al lenguaje literal. Porque aquí está hablando en un español que todos podemos entender, pero en el lenguaje figurado está hablando en un idioma que requiere más contexto para interpretar. Requiere historia, requiere geografía, requiere teología y un poco de vivencia alrededor de toda la Biblia. Ese es el punto que vuelve a Apocalipsis no complicado, un libro de mayor dedicación. Porque hay tanto lenguaje figurado que sin el contexto mínimo y básico, usted puede entender algo literalmente cuando en realidad no es lenguaje literal. O en su afán
de querer interpretarlo todo de forma figurada, lejos de apegarse al texto bíblico, va a terminar haciendo una secta y diciendo cada disparate. El caso sería que si alguno de ustedes no conociera a este punto, que esto es un candelabro, y yo les hubiera dicho, bueno, esto es lenguaje figurado, ¿qué les parece esto? Les aseguro que más de alguno de ustedes, en honor a su antecedente académico, habría dicho, eso es un tridente. A lo mejor el que usó Neptuno o Aquaman, o algún disparate de esos. ¿Cuál? Bueno, ¿por qué habrían dicho eso? Bueno, ese es su contexto. Para interpretar de forma figurada requiere un poco más de antecedente, pero no debe eso preocuparnos. Esa es mi responsabilidad. Ahora, solo estoy insistiendo que hay que tener eso como contexto. ¿Por qué? Apocalipsis tiene muchas metáforas, tiene muchos símbolos, tiene muchos recursos retóricos. De hecho, los 2 capítulos que vamos a estudiar, los 2 capítulos que contienen las 7 iglesias, wow, es un océano de recursos retóricos que requieren interpretación. No son todos lenguaje literal. El mejor de todos los ejemplos con lo que he estado diciendo hasta ahora es este. Encontraron 7 estrellas, ¿recuerdan? ¿Qué quería decir esas 7 estrellas? ¿Qué eran esas 7 estrellas? Díganlo en forma literal. ¿Qué son estas 7 estrellas? 7 estrellas. Pero ese mismo capítulo dice que es lenguaje figurado. Y que esas 7 estrellas en realidad están representando algo. ¿Qué, Claudita? Están representando los 7 ángeles. Pero cuidado, porque esos 7 ángeles no están representando seres alados y refulgentes. ¿Qué es lo que en realidad estos ángeles están representando? A los 7 pastores de esas 7 iglesias. ¡Wow! Mire, el lenguaje figurado aquí en exposición. 7 estrellas en realidad significan 7 ángeles, y en esos ángeles se está refiriendo a 7 pastores. Bueno, hay otro, 7 candelabros. Literalmente, ¿qué es un candelabro? Pues 7 candelabros. Pero él dice que no son 7 candelabros, sino que, ¿qué dice que son esos 7 candelabros? Las 7 iglesias. Y aquí el lenguaje figurado entonces toma sentido. Hay 7 estrellas que son 7 ángeles que representan a los 7 pastores, y los 7 candelabros en realidad representan a las 7 iglesias. En resumen, el corazón de este capítulo va a girar, después de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de 7 iglesias con sus pastores. ¿Me he dado a entender? Bueno, me preguntan. Sí, Patti Ramos pregunta, ¿y cómo podemos diferenciar en este libro esos lenguajes? Patti Ramos pregunta cómo podemos diferenciar. Hay reglas de hermenéutica que nos permiten decidir cuándo es lenguaje literal y cuándo es lenguaje figurado. Pero como este es solo un panorama bíblico, imagine, Patti, si yo me meto a reglas de hermenéutica en esto. De allí que Por eso les explicaba ayer que lo íbamos a ver como una especie de devocional, en donde este servidor les va a ir guiando por el camino que creo deberían llevar para un devocional de esta naturaleza. Ahora, si hay cualesquiera de ustedes que dijesen, a mí me gustaría profundizar más, yo quisiera en realidad saber la cresta y el valle, bueno, eso requiere un estudio serio, bueno, este es serio, pero me refiero a muy sistemático, muy profundo, en donde requerirá muchísimo más tiempo. El seminario es una buena opción para eso. Bien, sigo. ¿Qué representan estas 7 iglesias? Todavía estoy en el lenguaje figurado. Imagínense, no puedo llegar aún al mensaje de las 7 iglesias sin antes advertirles esto. ¿Qué representan en realidad estas 7 iglesias?
pueden representar cualquiera de las tres cosas que voy a explicarles. Número uno, en forma literal, estas 7 iglesias representan ¿qué cosa? 7 iglesias. Las 7 iglesias que estaban en esas 7 ciudades. Punto. Visto de forma literal. Claro que sabemos de sobra que no puede ser de alcance tan limitado. Pero les dije, significan cuando menos 3 cosas. Número 2, ¿cuál es la otra? El estado espiritual de la iglesia de Cristo. En términos generales, durante toda la historia. Véanlo así. ¿Cuándo nació la iglesia de Cristo? ¿En qué año? En el año 33 después de Cristo nació la iglesia. Ahora estamos en el año 2021. Lo que esta segunda interpretación figurada describe o sugiere es que cada iglesia representa un periodo de tiempo. Bueno, dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que peguen 7. Lo que dice esta interpretación es que la iglesia en Éfeso, el estado espiritual, desde el 33 hasta no sé cuándo, representa Éfeso. Que luego desde ahí para otro periodo más representa Pérgamo, hasta llegar al 2021. Esa es una interpretación que a mi gusto demasiado ajustada y demasiado arriesgada. Pero mi trabajo es decirle un poco más para ampliar su conocimiento. La tercera, que a mi gusto, aunque no es importante mi gusto, es la correcta, es la siguiente. Siempre el estado espiritual de la iglesia, pero no delimitada a ciertos periodos de tiempo, sino delimitada a cierto periodo de tiempo en cada iglesia. ¿Qué es la diferencia? Es probable que nuestra iglesia hoy por hoy, me refiero a la capilla central, esté viviendo, quisiera vivir, ¿cuál es la única que no le dice nada en contra? Filadelfia. Bueno, yo quisiera que una auditoría del cielo viniera y nos dijera que el ángel ha tomado en cuenta nuestro trabajo y que no tiene nada que mencionar negativamente contra nosotros. Y que ese es el momento espiritual en que la capilla central está viviendo. Pero podría ser que si esa auditoría del cielo hubiese llegado en el 2005, nos dijera que el estado espiritual que estábamos viviendo en ese momento es que habíamos perdido el primer amor, que habíamos perdido el romance con el Señor. Y es probable que otra auditoría en el 2018 nos dijera, la única que no quiero que nos digan nunca, ¿cuál es? ¿Tiatira es a la que no tiene nada positivo? Bueno, la única que no quisiera que jamás nos dijeran es esa. Eso significa que cada iglesia local alrededor del mundo ha vivido diferentes momentos de las 7 iglesias en diferente etapa de su vida espiritual. ¿Me he dado a entender? Y creo que esa es la interpretación que debemos seguir. Aún más, extiendo esta interpretación en decir que nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, también tenemos distintas etapas. ¿De qué hablo? Probablemente Claudita está viviendo en su primer amor, pero quizás Génesis ha perdido el primer amor.
Ambas son parte de la misma iglesia, ambas son parte del mismo periodo de tiempo, pero cada una de ustedes, siendo parte de la iglesia de Cristo, está viviendo momentos diferentes de acuerdo al estado espiritual de estas 7 iglesias. Recuerden qué significa el número 7, plenitud, lo completo. Así es que esto es lo completo en cuanto al estado espiritual de las iglesias. ¿Me he dado a entender? ¿Sí, amén o no amén? Sí, amén. Bueno, dicho eso, podemos ir a las iglesias. Estoy sonriendo porque me quedan 10 minutos. Éfeso. Les recomendé en la guía, y por favor, háganlo, hacer un estudio, si no profundo, al menos un tanto básico, respecto al contexto geográfico e histórico de cada ciudad. Va a ampliar increíblemente el entender el mensaje. Déjenme citarles el ejemplo. Éfeso. Éfeso era en ese entonces una ciudad cosmopolita, una bella y hermosa bahía, una entrada de agua, y que al frente tenía un impresionante templo levantado a Diana de los Efesios. Eso convertía a Éfeso en una ciudad no solo centro postal y administrativo del Imperio Romano, sino también estaba en la ruta marítima para el comercio y qué sé yo, para cuantas cosas más. Así es que era una ciudad más que importante. Me puedo equivocar al querer contextualizar o comparar con una ciudad de hoy día, pero yo diría, sin exagerar, que probablemente Nueva York es algo parecido a lo que fue Éfeso en ese entonces. Sé que ustedes me dirán, pero ¿y por qué eso es importante? ¿Y cómo no va a ser importante con lo que sigue? Pero antes de ir a eso, también les recomendé en la guía que debían hacer un cuadro comparativo de las 7 iglesias. Ya lo tienen en el club de lectura. Hace unos minutos les fue enviado. Es un cuadro que va a funcionar perfecto. Incluso quienes lo hicieron dieron 2 o 3 pasos más, incluyeron las aplicaciones con parábolas que nuestro Señor enseñó y otras cosas más. Pero si lo reciben nada más como adorno, va a servir nada más como adorno. Deben estudiarlo. Y me preguntó alguien, ¿y por qué no me lo envió antes? He pasado 1:30 haciéndolo. Esa era la idea, que lo hicieran. De hecho, se los estamos enviando ahora, no porque crea que no pudieron hacerlo, sino para que lo puedan comparar. Ojalá el vuestro sea mejor que el que enviamos desde este grupo. Pero si usted lo hizo, si usted lo preparó, entonces el mensaje va a ser mucho mejor. Sumado a esto, la queja que yo más quiero recalcar que el Señor hace contra Éfeso. Bueno, es más, les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la mayor queja? Que ha dejado su primer amor. ¿Qué debemos entender como primer amor? Debemos entender como primer amor el romance. Iba a decir pasión, pero puede no interpretarse bien. Y cada vez que pienso en la mejor definición, suena un poco patético o cursi, pero no encuentro algo mejor, como compararlo con ese periodo en donde un hombre y una mujer se enamoraron y no podían pasar un segundo el uno sin el otro. Y en donde cada vez que se iban a ver, habían mariposas en sus estómagos, había entusiasmo, había una pasión. No hacían más que vivir hablando el uno del otro frente a los otros. Todo eso es algo así como el primer amor, un romance. Está diciendo que esta iglesia había perdido ese
romance. No dice que no amaban al Señor, solo dice que habían caído en una especie de valle, no profético, sino rutinario. Una especie de aburrimiento. Y la pregunta sería para todos los que estamos leyendo esto: ¿en qué momento espiritual estamos? Si en una rutina tediosa en nuestra relación con Cristo, o estamos en un momento de mucha pasión. Me escribió un amigo y me dijo: Carlos, ¿cómo me está ayudando estar en cuarentena? Estoy leyendo la Biblia más que nunca en mi vida y estoy apasionado estudiando el libro de Apocalipsis, me dijo. Yo sonreí y le dije: casi me dijiste que has recuperado tu primer amor. Y si así fuera, gloria a Dios. Si tuvimos que pasar por esto, porque ¿cuál es la acción correctiva que el Señor ordena para recuperar el primer amor? Hay 3 pasos para la acción correctiva. ¿Cuál? No, arrepentirse es el segundo. Número 1, recuerde su pasado. Número 2, arrepiéntase. ¿De qué cosa? No del pasado. ¿De qué, Ricardo? De haber dejado su primer amor. Y número 3, regrese a hacer las primeras obras. Les diré un típico ejemplo. Aquella chica que a los 20 años servía en capilla infantil, servía en Campos Blancos, servía en alabanza, estaba en la universidad, tenía su trabajo secular y nunca supimos cómo hacía para pasar en tantos ministerios, hacer bien su trabajo secular, hacer bien su trabajo ministerial, y en todo era un ejemplo. Pasó el tiempo, se casó, y el problema no fue casarse ni con quién se casó. Tal vez casarse y con quién se casó suma a haber perdido su primer amor, pero lo perdió. Ahora tiene 28, 30 años. Apenas va una vez por semana a la iglesia. Está tan cansada de su trabajo, porque es muy arduo su trabajo secular, que llega a dormirse al culto. Sí se involucra en algo en capilla infantil y lo hace con tanta y tanta mediocridad de vez en cuando, que mejor haría a esos niños si no se involucrara. Eso es todo. Esa es su vida espiritual. Entonces, lo que está diciendo aquí este mensaje es: recuerde cómo eran los primeros días de su amor con el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de lo que está haciendo ahora y vuelva a esas primeras obras. Si hay alguna chica que califica con el ejemplo que estoy diciendo y ahora es mamá de un niño o 2 o 3, si ahora tiene que cuidar no solo su casa, sino que su esposo, ahora tiene muchas cuentas que pagar, y ella está a punto de preguntarme: ¿y cómo puedo yo hacer para volver a mi primer amor con todas mis responsabilidades? Bueno, eso es algo que tendrá que preguntarle al Señor. Pero el mensaje en este caso no es figurado, es literal. Arrepiéntase y vuelva a las primeras obras. Probablemente no tendrá el mismo tiempo que tuvo antes, pero aquella pasión, aquel amor, aquel romance, tendrá que esforzarse por volver a vivirlo.
Y qué bueno sería que esta cuarentena haya sido la excusa que el Espíritu Santo tomó para que usted vuelva a su primer amor. ¿Qué es la obra de los Nicolaitas? En historia no está del todo claro quién fue este Nicolás, pero lo que sí está muy claro es que en lenguaje figurado representa la inmoralidad sexual. Y se asocia con el pecado de Balaam, que era inmoralidad, pero también intentar vender el Evangelio. Es decir, involucrarse en un ministerio por asuntos económicos. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, antes de responder la segunda muerte, respondamos la primera muerte. La primera muerte es la separación del cuerpo con el alma, también llamado muerte física. ¿Cuál es la segunda muerte? La separación del alma con el Señor. Esa es la muerte espiritual, o también llamada la segunda muerte. Los que no se arrepientan sufrirán la primera y la segunda muerte. ¿Me he dado a entender? En simples palabras, esas personas arderán en el infierno por la eternidad. Como ya no hay tiempo, tengo que cerrar con dos ideas. La última de las preguntas era alrededor del lucero de la mañana en comparación con el lucero hijo de la mañana. ¿Ustedes encontraron la diferencia entre uno y otro personaje? ¿Sí o no? No la hallaron. ¿Ninguno? ¿Nadie? Pues más o menos. A ver, dime más o menos. Sí, correcto. Decime. De que Cristo era la estrella de la mañana y Lucifer, por ser un ángel, primero de los ángeles, se le llamó el lucero de la mañana. ¿Sí? Hijo de la mañana. Lo que hace la diferencia entre el Señor Jesucristo, que es el lucero de la mañana, es el Hijo de la mañana, que es Aluzbel, es decir, una posición inferior, precisamente atada al pecado de Satanás. ¿Qué era el pecado de Satanás? Él no estaba feliz con ser el lucero hijo de la mañana. Él quería ser el lucero de la mañana. ¿Me he dado a entender? Y la idea con la que yo quiero mantenerme al cerrar este tiempo es perseverar. ¿Está en qué versículo? Capítulo 2, ¿verso qué? Bueno, vayámonos hasta... Has trabajado arduamente, dice. ¿Qué verso? El verso 3 dice: has trabajado arduamente por amor de Dios. Sí, pero en donde dice que debe... Exacto, hasta el fin. 26. ¿Cuál? El 26. El 26 dice... Al que venciere, exacto, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto de al que venciere, el que venciere está en presente continuo. Dice al que venciere y guardare. Es una obra que debe estarse haciendo. Eso es perseverar. Eso es mantenerse. Eso es el romance en esa posición. Jesucristo, nuestra relación con Él, es y debe ser lo más importante. El libro afín que estamos leyendo dice que la vida en Cristo, comparándola con las competencias de atletismo, no es una carrera de corta distancia, sino que la vida en Cristo es una carrera de larga distancia porque dura toda la vida. Si usted está viviendo hoy por hoy el primer amor o el romance, qué bueno
debo advertirle que no basta con haber empezado bien. Hay que seguir bien y terminar bien. Y eso me lo digo a mí mismo. También digo a aquellos que han perdido el primer amor, y me lo digo a mí mismo igual. No era suficiente con empezar bien, había que seguir bien. Así es que es tiempo de arrepentirme y regresar y hacer las primeras obras.